Amén, bienvenidos todos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que se conecta y que mira en estos videos. Le damos gracias al Eterno porque es por su gracia y su misericordia que nos permite estudiar su palabra. Amén. Aquí estamos una vez más para estudiar la palabra del Señor, que no hay cosa mejor que hacer, estudiar la palabra de Dios. Amén. Y más que nunca en estos días, tiempos que estamos viviendo. En esta hora, antes de empezar este estudio, amados hermanos, quiero hacer una oración para que sea Dios, a través de su Santo Espíritu, que nos ayude y nos enseñe su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, a atesorarla en nuestros corazones y nos ayudes a ponerla por obra. Gracias por esta palabra que tú nos has dejado, con la cual podemos conocerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, mis amados, rápidamente, no quiero, extenderme mucho en los primeros dos puntos, porque quiero llegar al último punto, donde habla del reinado del Rey de Reyes, porque eso se trata nuestro tema de este día, David, Cristo, el Rey eterno. A mí vamos a hablar del reinado de David y Cristo, que venía a tipificar el reinado eterno que iba a ser, el eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque todos hemos oído hablar de David innumerable número de veces, hemos oído de sus prédicas, toda su biografía la conocemos toda, pero es siempre importante resaltar los puntos, amén, que venían a tipificar aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual tú y yo, si hemos aceptado a Cristo y somos lavados con su sangre, somos parte de ese Rey y Él es nuestro Rey y nos gobierna. Antes de entrar a la clase, quiero leer los tres objetivos que tenemos en esta clase, amados hermanos. El primer objetivo dice, conocer la unción de David como rey y su paralelo con Cristo, el Rey eterno. El número 2, apreciar la correcta actitud que merece estar bajo el señorío de Cristo. Amén, bajo el señorío de Cristo. El número 3, modelar la conducta cristiana en conformidad con el reino inconmovible de Cristo. Ese es el objetivo número 3. Estas son las tres intenciones de este estudio, amados hermanos, que vamos a estar estudiando. Alabado sea el Señor, que sea Dios que nos ayude, que algo de todo esto se nos quede y quede grabada en nuestros corazones. Y cuando venga el momento preciso, lo pongamos por obra. La enseñanza de este estudio, amados hermanos, quiero ir a la enseñanza del estudio de hoy. Dice, los creyentes deben desarrollar una actitud de obediencia al Señor Jesucristo, quien es Rey eterno de su pueblo. Cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos y que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, debemos de desarrollar una actitud de acorde, amados hermanos, al reinado y el Rey de Reyes de nuestro Señor Jesús. Tenemos que desarrollar una actitud. Tenemos que seguir cada día que avanza, cada día que pasa, vivir de acorde a los estatutos, a los mandamientos del Rey de Reyes, que nosotros decimos que Él es nuestro Rey, alabado sea el Señor. Y vamos a estar hablando en este estudio muy bonito de David, de cómo fue ungido, escogido y apartado para una función, y cómo venía a tipificar a nuestro Señor Jesús. En la introducción, amados hermanos, el estudiante, cada uno de nosotros que estudiamos la Biblia, nunca debemos de tomar un versículo aisladamente y nada más interpretarlo de una manera, sino que tenemos que siempre ver el contexto. Sabía que un judío ortodoxo, o un judío de tierra judía de Israel, tiene 9 reglas para interpretar un texto, solo un texto. Aplica 9 reglas para interpretarlo, porque de esa manera no caemos en el error. Y muchas veces por una mala interpretación, a veces se hacen hasta sectas, o se hacen religiones nuevas por no interpretar un solo texto bien o de la manera que debemos interpretarlo. Y mucho menos de este libro tan hermoso. Amén. Siempre tenemos que toda la Biblia está totalmente
cronológicamente, toda la Biblia está, todo tipo va tipificando a nuestro Señor Jesús, toda la Biblia se conjunta totalmente, amén, todos los textos, y una de lo que estamos hablando es del reinado de David. Cómo fue David ungido, de dónde fue llamado y cómo todo eso venía a tipificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A través de la vida de David, el Espíritu Santo, nuestro Dios, quiso enseñarlos mucho acerca de cómo iba a ser el ministerio de nuestro Señor Jesús. Alabado. David, sabemos que fue escogido, pero fue ungido, pero las cosas no fueron tan fáciles, sino que fue perseguido, fue calumniado, fue menospreciado por sus propios hermanos, no le creían y fue perseguido por Saúl y anduvo de un lado a otro hasta que llegó 15 años después, hasta que llegó su reinado. Y vemos que nuestro Señor Jesús, el Hijo del Dios eterno, el Rey de Reyes, vino a esta tierra, al igual también no fue aceptado, fue menospreciado, fue vendido por uno de sus discípulos, fue coronado con una corona de espinas en forma de burla. Alabado sea el Señor. Dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres. Además, él vendrá otra vez a este mundo a reinar por 1000 años. Y lo hará como Rey de Reyes. Aunque David, como vimos, que fue perseguido, pero llegó su día que fue ungido. Y reinó en Jerusalén, reinó como rey por 40 años. Nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, no fue aceptado. Ahorita está como sacerdote, como sumo sacerdote, aunque Él está reinando. Pero un día reinará por 1000 años en la tierra. Amén. Alabado sea el Señor. Dice, el que dice que pertenece a Él debe andar como Él anduvo. Este texto en Juan 2:16 es de suma importancia, que todos aquellos que nos decimos que somos de Él, que somos cristianos, dice que debemos andar como Él anduvo. Alabado sea el Señor, como Él anduvo. Amén. No podemos decir que somos cristianos y andar y comportándonos y actuando de otra manera. Vamos rápidamente a los primeros puntos. Este solo fue la introducción. El primer punto dice, David fue escogido en Belén en preferencia a sus hermanos. Y vamos a leer el 1 de Samuel 16:1 y el versículo 11. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Dice, habiéndolo yo desechado para que no reinase sobre Israel, dice, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dice el 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Alabado sea el Señor. Dios tiene un tiempo para todo. Y Dios tiene un tiempo para todo. Y es importante que cada siervo, ministro de Dios, cada hijo de Dios, conozca esos tiempos. La Biblia nos dice que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, para llorar, para comer, para disfrutar. Hay tiempo para todo. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver, todos conocemos la historia, amados hermanos. Saúl desobedeció a Dios y fue desechado por Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos guarde para no llegar un día y nos pase como Saúl. Que llegamos a ser hechos un lado. Dice la palabra del Señor que Samuel lloraba a Saúl. Lloraba y estaba triste. ¿Por qué? Porque Saúl había caído. Vemos aquí claramente, amados hermanos, que cuando un líder o un siervo de Dios o un hermano cae de la gracia de Dios, a cada uno de nosotros nos debe doler. Nos debe
nos debe poner a decir, Señor, ayúdalo. Debemos orar por él. Porque ¿qué nos dice la palabra? Que aquel que mire, que crea que está firme, que dice, mira que no caiga. Nunca nos debe alegrar la caída de nadie, de la gracia de Dios. Siempre debemos, Señor, ten misericordia de él y ten misericordia de mí, Señor. Dice que Samuel lloraba, pero el continuar del cristianismo, el continuar de la obra de Dios, caiga quien caiga, debe continuar. Dice, por tanto, el Señor pregunta a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Le dice, agarra tu cuerno, pon aceite, porque ya me he escogido un rey. La obra del Señor siempre tiene que continuar. El aceite siempre, amado hermanos, tipifica cuando se ungía algo, se ungía una cosa, se apartaba para el ministerio, se ungía una persona especial para un oficio. Alabado sea el Señor. Aquí David va a ser ungido para rey. Se usaba para ungir un instrumento, se usaba para ungir algo, lo que iba a ser apartado para el servicio de Cristo. Y dice que nosotros fuimos ungidos con la unción del Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido ungidos con la unción del Espíritu Santo y debemos cada día anhelar esa unción todo el tiempo, buscar esa unción. Alabado sea el Señor para poder seguir hacia adelante. Dice, los cristianos tenemos la unción del Santo. Dice, debemos ser llenos del Espíritu Santo, como dice en Efesios 5:8. Siempre buscar esa unción. Alabado sea el Señor. Dice que Dios le dice, te enviaré, siguiendo en el versículo 1, te enviaré a Isaí. Aunque Dios se había valido de uno de sus hijos, quien era David, como ahora tú y yo ya lo conocemos, Dios no le deja de dar valor o darle el crédito a su papá Isaí. Porque qué cosa más grande, qué honor más grande para un padre, que Dios escoja a uno de sus hijos para trabajar en su obra, en su ministerio. Alabado sea el Señor. Y no nos queda otra, manos hermanos, cada uno de nosotros que somos papás, seguir orando por nuestros hijos, seguirle pidiendo a Dios que nos guarde, que los cuide, porque el diablo está haciendo fuerzas y está haciendo lo imposible para sacarlos, para llevárselos. Alabado sea el Señor. Y nosotros nomás podemos hacer nuestra parte, dar buen ejemplo, dar buenos consejos y pedirle a Dios que nos ayude y que los guarde. Porque aunque aquí vemos que fue David, fue uno de sus hijos. Qué orgullo para un padre, ¿no? Que Dios ver a tu hijo trabajando en la obra del Señor, en la empresa más grande del mundo, en aquel que paga 100 por 1, alabado sea el Señor, aleluya. Dijo luego Dios a Samuel, lo envió a Belén. Dice que la palabra Belén tipifica pan. De ahí nació David, ahí nació nuestro Señor Jesús, el pan de vida. El que come ese pan no tendrá sed. Alabado sea el Señor. En el final en el capítulo 11, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántas enseñanzas no se han dado de ese capítulo? ¿Cuántas prédicas no se han predicado de ese capítulo? Vemos que le trajeron a los hermanos de David. Y Samuel pensaba, bueno, es este da las condiciones físicas, parece que va a ser buen rey. Pero le dijeron, no, Dios ninguno de estos. Dijo, bueno, ¿esos son todos? No, falta uno. Mándelo traer. Porque hasta que no venga ese nos sentaremos. Y cuando entra David, aquel pastor de ovejas, el que pensaban que no iba a hacer nada, dice, este es al que vas a ungir. Alabado sea el Señor. Dice, Dios usa lo que aparentemente es vil y lo exalta en preferencia a los que los hombres consideran sublime. Es que eso es así. Es que Dios es así, amado hermano. Dios siempre deja en vergüenza al mundo, deja vergüenza a la ciencia, deja vergüenza al sabio, alabado sea el Señor. Y Dios usa aquel que se deje usar. Solo Dios busca un corazón dispuesto, alabado sea el Señor, que quiera trabajar para su obra, alabado Dios, aleluya. Y vemos aquí que sucedió con David. Todos pensaban que era dijeron, no,
es David. So, vamos a leer el versículo 2, el versículo 16 y 13 de este capítulo de Samuel 16 de Primera de Samuel. Dice: David fue ungido para el reino y el Espíritu de Dios vino sobre él. So, dice el punto número 2. David fue ungido para el reino y el Espíritu. Dice el versículo 12 y 13 del versículo 16. Dice: envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David fue ungido. Dice: mientras David estaba ocupado en el pastoreado del rebaño, fue escogido y presentado entre el profeta para ser ungido. Mientras David hacía su trabajo, fue presentado ante el profeta para ser ungido. Alabado sea el Señor. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y nos da unas características. La Biblia nos deja, nos recorre un poquito las cortinas y nos da a conocer lo físico, cómo era David. De la manera de que David, cómo él se parecía físicamente. Dice aquí que era buen parecer, dice hermoso, dice era rubio, hermoso y de ojos, era hermoso de ojos y de buen parecer. Dice, era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. O sea, era una persona físicamente atractiva. Amén. Pero lo que más lo hacía a él atractivo no era tanto su físico, sino era su corazón, su manera de ser. Porque puede ser una persona físicamente atractiva, pero ser de una manera fea. Y eso es lo que lo hace ver feo, aunque sea hermoso. Pero una persona no puede ser ante los ojos de los demás de ser buen parecer, pero si tiene un buen corazón, una manera buena de ser, eso es lo que lo hace ver hermoso. Y más si tiene a Cristo en su corazón, más si es ungido con el Espíritu Santo, eso hace que haya un brillo en la persona. Y lo que lo hace ver hermoso a esa persona. Alabado sea el Señor. Porque ¿de qué sirve ser una persona muy hermosa físicamente, pero tener unos modos feos? Es lo que lo hace ver feo a una persona. Pero David era hermoso físicamente, pero era de un corazón conforme al corazón de Dios. Alabado sea el Señor. Dice: a pesar de la buena apariencia de David, lo que lo impulsó a Samuel a ungirlo fue su corazón, el cual era conforme a Dios. Solo que impulsa y lo que lo hace diferente no fue su hermosura, sino que era de un corazón conforme a Dios. Y eso fue lo que lo hizo que fuese ungido para el reinado. Dice: la hermosura del Señor también. La Biblia nos habla de la hermosura de nuestro Señor Jesús. Pero lo que más hacía a nuestro Señor Jesús, su hermosura, fue su santidad, su manera de conducirse. Recordemos que David, aquí fue ungido, fue una de las 3 veces que fue ungido. David fue ungido 3 veces, alabado. Y nuestro Señor Jesús también, él funcionó y trabajó y hizo la función de 3 funciones aquí en la tierra. Fue profeta mientras anduvo en la tierra predicando. Es sacerdote porque ahorita está como sumo sacerdote a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y va a ser, y es rey, aunque ahorita no pensamos y creemos que no gobierna, él está gobernando. Pero un día, como decía en la introducción, gobernará por 1000 años. Será rey de reyes y señor de señores. Dice: cual David, el éxito del obrero cristiano está determinado porque el Espíritu Santo esté sobre él. El éxito de todo obrero
cristiano, de todos los que trabajamos en la obra del Señor, el éxito de todo trabajador, de todo cristiano, depende de nuestra relación que tengamos con Cristo y la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. De ahí depende todo. Porque aún nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no lo podemos contristar. Tenemos que tenerlo ahí, amados hermanos, porque Él es el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir, el que nos va a hacer sentir esto no está bien, esto está malo, esto está bueno. Alabado sea el Señor. Vamos a entrar al otro punto, amados hermanos. Dice, Dios había dado promesas a David que él apacentaría a Israel. Y dice segunda de Samuel 5, capítulo 1 y 2 ahora. 5 capítulo 1 y 2. Dice, y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Y hablaron diciendo, henos aquí. Dice, huesos tuyos y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Alabado sea el Señor. Vemos aquí, amados hermanos, presentaré que ahora David, Dios había dado promesas a David, que él presentaría a Israel. Cuando llegó el momento de reinar, todo el pueblo de Israel vino de acuerdo ante David en Hebrón. Cuando Dios le dice a Samuel en los versículos anteriores que me había provisto de un nuevo rey o de una nueva persona, esa palabra provisto quiere decir que he mirado, he examinado, he visto a alguien. ¿Qué enseñanza nos da eso? Que el Señor siempre está mirando, siempre está viendo, siempre está observando a aquel que hace las cosas como a Él le agrada. Y esos son los que Dios anda buscando. Y ahorita vamos a ver que Dios le hizo promesas a David. Amén. Hizo un pacto con él. Dice, debemos aprender que la unidad del pueblo es un milagro provisto por Dios como prueba de su provisión a su siervo. Vemos que David dice que el pueblo se reunió. Todas las tribus llegaron ante David y le dijeron, hueso de tus huesos somos, carne de tu carne. David vemos que no tuvo ni que andar haciendo campaña, ni tuvo que andar diciendo, oye, yo soy el rey, yo soy aquel, yo soy el ungido de Jehová, yo soy el que... No. El pueblo lo miró, el pueblo lo observó, y fue Dios quien puso en el corazón del pueblo, y fue Dios quien trajo al pueblo y le dijo a David, aquí estamos, reina sobre nosotros. Tú eres el escogido. Sabemos que tú eres el llamado. Y es que eso es así, amados hermanos. El que ha sido ungido por Dios, el que ha sido escogido por Dios, no tiene que andar buscando el favor de la gente. Como decíamos, si estamos bien con el grande, si estamos bien con Él y Él es el que nos llamó, Él nos arrimará a la gente. Él nos traerá a los que deben de estar a nuestro lado y los que no, también nos moverá. Alabado sea el Señor. Aquí David le están diciendo, carne de tus carnes somos. O sea, vamos a estar contigo, mano a mano. Alabado sea el Señor, aleluya. Dice, por tanto, debemos ser esforzados en la área donde sirvamos ahora. Dice, era David quien sacaba a Israel a la guerra. El pueblo miró que aunque Saúl era rey, David era el que los llevaba a la guerra. Y no nada más los llevaba, sino que los traía victoriosos. David practicaba todo esto. No se quedó sentado, fue ungido por rey y dijo, voy a esperarme a ver hasta qué horas ya me dan el puesto, me dan el trono. Pasaron 15 años. Y durante esos 15 años David peleó, guerrió y el pueblo miró.
Aquellos que buscan y anhelan puestos, no lo esperen sentados, por favor. Pónganse a trabajar y verán cómo Dios es el que los va a llamar. Porque qué mejor es que sea Dios que los llame. Alabado sea el Señor. Trabajando en la obra del Señor y Dios lo mira. Dice, yo me he observado a este hermano que está trabajando y es fiel. En lo poquito, en lo mucho, lo voy a poner. Alabado sea el Señor. Dice, sino que lo volví a traer para atrás victorioso. No nada más los sacaba a la guerra, sino que los traía victoriosos. Dice en la segunda mitad del versículo, dice 2, se revela que Dios prometió a David que él apacentaría a su pueblo Israel. Dios le promete a David, tú vas a apacentar. La palabra apacentar es más allá de nada más una buena estrategia, sino es enseñarle la palabra al pueblo, alimentarlo espiritualmente, enseñarle la palabra, alabado sea el Señor. Y es una gran responsabilidad para un líder. Tiene que conocer para poder enseñar, porque si no conoce, ¿cómo va a enseñar? Y vemos que el obrero cristiano es un apacentador, como dice aquí. Es uno que enseña. Es uno que comparte la palabra de Dios. Palabra de Dios, amén, que es la que alimenta, que es la que aumenta la fe, porque dice la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Dice, la actitud espiritual del siervo de Dios debe ser de comunión con su Señor y de una profunda escudriña de la palabra, como dice aquí. Tiene que haber, no podemos despegarnos de aquel que lo sabe todo, amén. So David fue escogido, fue elegido y ahora es con un pueblo. El pueblo se le llama. Vamos al segundo punto, B. David tenía 30 años cuando fue ungido por rey sobre Israel. Dice el 5 y el 3 de segunda de Samuel capítulo 5, el versículo 3 y 5. Dice aquí, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Dice, la unción de David como rey tuvo una característica en la cual Cristo es revelado. So vemos aquí, amados hermanos, en estos versículos, que David fue ungido una vez más por rey y para ser rey. Y dice la palabra de Dios que tenía 30 años. ¿Cuántos años tenía nuestro Señor Jesús cuando comenzó su ministerio? 30 años. Hizo pacto. Amén. Hizo pacto entre él y los ancianos y todas las tribus que reinaría. Dice que normalmente se hacía un pacto en los tiempos antiguos, se cortaba una tela, una piel, y se hacía un pacto delante de algo para... Tú y yo conocemos lo que es un pacto ahora, lo conocemos, pero dice aquí que lo hicieron en presencia de Jehová, que eso es lo más importante, que lo hicieron. Dice, David dice pacto, hicieron pacto delante de Jehová. O sea, en presencia de Jehová, como testigos. Lo hicieron delante de Jehová. Alabado sea el Señor. Dice, los creyentes debemos tener una actitud de reverencia ante el Señor y conducirnos con temor santo delante de Dios. Alabado sea el Señor. Es lo que busca Dios. Gente de compromiso. Que sepamos a quién le estamos sirviendo. ¿Quién es nuestro rey? Dice que lo que dice que son compromisos sean serios, como lo enseñó nuestro Señor Jesús. Que nuestros compromisos sean serios, como dice en Mateo 5:37, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No hay cosa más que devalúe a un cristiano. No hay cosa más que traiga mal testimonio a una iglesia. Cristianos que no tengan palabra. Cristianos que queden mal. Que digan, sí, voy a llegar a esta hora y llegan a otra hora.
sí voy a ir, y a la mera hora no voy. Oh, sí voy a estar ahí, y a la mera no estoy. Gente que no tiene compromiso. Y un cristiano, amados hermanos, no debe ser así. Un cristiano debe ser de compromiso, primeramente con Dios, porque está haciendo pacto delante de Dios. Y estamos delante de Dios que nos mira. No estoy hablando que salga una emergencia y algo más allá fuera de nuestro control y no podamos. Pero nada más por no más. Si tú dices sí, di sí. Y cumplamos. Vas a decir, mejor digo que no. Dios conoce. Dios tampoco quiere gente desobligada, quiere gente de compromiso, como hicieron ellos. Hicieron pacto delante de Jehová. Dice el versículo 4, detalla que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Dice que David reinó aproximadamente 40 años. Una lección importante aquí es cómo Dios confirmó a David en la reunión por tantos años. David reinó primero 3 años en cierta ciudad y después se pasó a Judá y reinó 37 años. Su reinado fue por 40 años. ¿Quién podía tener un reinado por tantos años? Si no era que porque Dios lo guardó, porque Dios lo confirmó, porque Dios fue el que le dijo, tú vas a ser el rey. Y así es cuando Dios llama a un siervo, Dios lo pone y no hay quien lo quite. No debe haber miedo, porque saben quién lo puso. Y no nada más eso, sino que reinó y entregó un reinado de paz. No había lugar que David no hubiese conquistado. Se le entregó a su hijo Salomón un reinado próspero, de paz. Jerusalén para gobernar sobre todo Israel. En Jerusalén, ahí se movió para gobernar sobre todo Israel. Ahora usted ve y sabe por qué Jerusalén son una de las ciudades de más controversia y de más pleito y la gente la pelea, porque es la ciudad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicho, dice el Salmo 8.2, que esa es la ciudad del gran rey, allá en el Salmo 48.2, Jerusalén. Cuando este presidente movió su embajada a Jerusalén, se usó un gran revolú, porque esa ciudad es la ciudad del gran rey, y donde un día el Rey de Reyes reinará. Vamos al último punto, porque ahí es donde quería llegar, amados hermanos. Dios sentó a Cristo a su derecha y someterá a él sus enemigos. Salmos 110, versículos 1 y 2. Dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Aquí es donde quería llegar. Los 2 primeros puntos o los 4 primeros puntos que vimos hablaba de David, cómo David fue ungido, cómo David reinó, cómo David hizo pacto. Pero ahora vamos a ver del reinado del Rey de Reyes y Señor de señores. El versículo 1 dice aquí que pone por evidencia la unidad que había entre el Padre y el Hijo. Y eso mismo también Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno como yo soy uno. Y eso es lo que debe distinguir a la congregación de Cristo, al pueblo de Cristo, a la familia de Cristo, al cristiano, la unidad. No el desacuerdo, no el pleito, no la contienda, no el unos allá, otros acá, sino la unidad. Esa fue la oración de Cristo. Señor, que sean unos, como yo soy uno. Fue David, inspirado por Dios, quien habló este salmo.
Cuando nuestro Señor Jesús anduvo en la tierra, siempre los fariseos y sus que no estaban de acuerdo con él, andaban buscándolo siempre y chequeándolo a ver en dónde lo captaban en un error, en dónde lo cachaban en un error, para de ahí decirle, ya ves, te cachamos. Pero Dios, nuestro Señor Jesús, conociendo todas las cosas, les hace una pregunta a estos hombres, que aparentemente es una pregunta fácil, que cualquier judío que hubiese asistido a una sinagoga, para ello se la contestaba. Jesús les pregunta y les dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le está diciendo, ¿de quién está hablando David ahí? ¿De quién se está refiriendo David? Y todo se queda, esa pregunta es fácil. Pues de Jesús, del Mesías está hablando. Entonces Jesús le dice, ok, ¿cómo es que David le llama mi Señor si todavía no nacía? ¿Cómo es que David por el Espíritu Santo le dice, siéntate, mi Señor? Y todos se quedaron. Wow, ¿cómo es que le llama mi Señor? Porque ellos sabían que el Mesías venía de David. Venía del linaje de David, desde la tribu de Judá. Vemos allá en Apocalipsis también, cuando Juan ve esa visión, que no hay quien abra digno de abrir esos sellos. Y le dice, no llores, porque el león de la tribu de Jehová, la raíz de David, él es digno de abrir el sello. Alabado sea el Señor. El sello, gloria a Dios. Le dice, Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. Cuando habla esa palabra a mi Señor, quiere decir mi jefe, mi voz. En otras palabras, Adonai, mi Señor. Le dice, siéntate. O sea, el grande le está diciendo, siéntate a mi diestra. Alabado sea el Señor. Con una sola. Alabado sea el Señor. Vemos, amados hermanos, que con una pregunta, nuestro Señor Jesús deja a aquellos hombres. Dice en la segunda parte del versículo, dice, el Padre invita al Hijo a sentarse a su diestra. El Padre, el Adonai, el mero, dice, invita a su Hijo a sentarse a su diestra. Con una sola palabra del grande, del poderoso, una palabra bastó para decirle, siéntate a mi diestra. No va a estar sentado ahí nada más en una silla. Le está hablando, le está cediendo un trono para gobernar. Y como dice en Hebreos 3, Jesús, por sus palabras, todas las cosas son sustentadas por Él. Y aunque ahorita usted se pregunte, pero ¿cómo es que Él está reinando si parece haber que no hay todo lo que está sucediendo? Pero un día Él reinará por 1000 años y será Rey de Reyes y Señor de Señores. El sentarse es gobernar. Le está diciendo, siéntate, gobierna. Dice, debemos asumir una conducta de fe en la batalla espiritual. Dice, nuestra victoria está determinada por el hecho que Cristo ha vencido y en Él somos más que vencedores. Esa es la actitud que debemos de tener todos los cristianos. Esa es la actitud, esa debe ser nuestra actitud hacia Jesús. Cuando pensamos en Cristo, no debemos de pensar en un Jesús chiquito, en un pesebre o en alguien que murió o alguien nada más. No, es alguien que está gobernando a la diestra del Padre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea al Señor.
dice que le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. ¿Por qué? Por estrado de tus pies. ¿Cuáles son los enemigos de Cristo? Todos aquellos que no quieren hacer la voluntad del Padre se convierten en enemigos de Jesús. Y no nos conviene tener de enemigos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea el Señor. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Haciendo referencia a aquellos reyes que vencieron y le pusieron los pies a las cabezas de aquellos reyes. Dice sobre el sometimiento de los enemigos a Cristo y añade que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo vencerá a la muerte también. Alabado sea el Señor. Si tenemos un rey que todos sus enemigos van a ser puestos bajo sus pies y venció y vencerá aún a la muerte, esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Una actitud también victoriosa. Porque Él venció, nosotros también vencemos. Porque Él reina, nosotros también reinaremos. Esa debe ser nuestra actitud hacia Él. Dice el último punto, amado hermano, dice, el pueblo se ofrecerá voluntariamente a Cristo, el Santo Eterno de Israel. Dice, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la altura, dice, tienes tú el rocío de tu juventud. Vemos aquí en el versículo 3, amados hermanos, en los otros versículos habla hasta que ponga a tus enemigos. Vemos un pueblo diferente. Vemos a tus enemigos. Primero vemos a los enemigos de Cristo. Vemos a los enemigos de Dios. Y Dios tiene enemigos. Pero ¿alguien podrá luchar contra Dios y vencerlo? ¿Alguien, aunque tiene enemigos, alguien podrá vencerlo? Dios se reirá de ellos. Dios no se preocupa por sus enemigos. Él no se preocupa por aquellos que le dan la espalda. Él no se preocupa por aquel que deja ir a la congregación. Él no se preocupa por aquel que dice ya no continúo hacia adelante. Los que nos dañamos y el que se daña es el ser humano. Dios no le tiene miedo a nadie. Él con su palabra, Él hace todas las cosas. El versículo 3 deja ver que el Mesías tiene ahora el Mesías tiene un pueblo, tiene un ejército. Dice, los gentiles antes no éramos pueblo, pero ahora por la misericordia de Dios somos un pueblo, que nos dice que le servimos voluntariamente, espontáneamente, en otras palabras. Le servimos voluntariamente. Somos parte de este ejército voluntariamente. A nadie, yo pienso, se le ha puesto una pistola para que diga eres cristiano. Todo lo hacemos voluntariamente, porque es Él que nos quita la venda de nuestros ojos y podemos ver ahora de una manera diferente las cosas. Es Él que a través de su Santo Espíritu, que nos inquieta a buscarle. Alabado sea el Señor. Es Él. Y voluntariamente y espontáneamente le servimos. Dice voluntariamente en el día de su poder. Gloria sea al Señor. Dice, cada hijo de Dios debe tener presente que la santidad y la autoridad espiritual van de la mano. La santidad y la autoridad van de la mano. Dice, dice, como sea tu santidad, será tu autoridad. Entre más santidad, más autoridad. Menos santidad, menos autoridad.
Y luego sigue diciendo, dice, el pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dice, en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. ¿Cuáles serán las vestiduras de este pueblo de Dios? Que voluntariamente le sirve, que espontáneamente le sirve. ¿Cuál será su vestidura de este ejército? ¿Cuál será su vestidura de ellos? Allá nos dice que Dios escogió una vestidura para los sacerdotes. Escogió una vestidura para los sacerdotes. Algo diferente. Yo quiero pensar que tú y yo ahora también dice la palabra que somos sacerdotes allá en 1 de Pedro 2. Somos sacerdotes de Dios. Un pueblo escogido por Dios. Y la hermosura de su santidad. La santidad es la que nos debe distinguir. Es la que nos debe cubrir. Es la que debe ser nuestra vestidura. Aunque no al nivel de nuestro Señor Jesús. Pero buscar, de tratar de tener esos atributos que Él tuvo. Alabado sea el Señor. Eso lo que lo distinguía a Él. Que lo caracterizaba, que lo hacía diferente a los demás. Que eso sea que nos diferencie a nosotros, la santidad, un pueblo que le servimos por agradecimiento, por lo que Él ha hecho por nosotros, porque ha tenido misericordia de nosotros, y vivir y servirle espontáneamente, servirle voluntariamente. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. A usted se preguntará y dirá, bueno, ¿dónde está ese Rey de Reyes? Reinando. Pero un día desde Sión, desde Jerusalén, reinará. Reinará por 1000 años a la tierra, aquí en este mundo. Él reinará. De Jerusalén saldrá la ley para todo el mundo. Él reinará y habrá paz. Y habrá gozo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y después reinará por la eternidad. Queremos ser parte de ese reino. Sigamos hacia adelante. Que el Señor me le bendiga. Que el Señor me le guarde y me le cuide. Y lo seguimos invitando para el próximo miércoles a la misma hora. Que Dios le bendiga mucho y ricamente. Amén.